Saludos a las personas que están viendo o escuchando este podcast titulado La Balanza. Miriam Alejandra Lázaro Chan, bienvenida nuevamente a este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandra, muchísimas gracias. Feliz y contenta de estar otra vez aquí en tu podcast y con tu audiencia. Sí, efectivamente estuviste en el episodio número 6 y de alguna forma gran parte de la audiencia ya te conoce, pero para quienes aún no saben quién es Miriam, dinos, por favor, ¿quién es Miriam Alejandra Lázaro Chan? Bueno, Miriam Alejandra Lázaro Chan es una docente frente a grupo. Tiene la licenciatura de Pedagogía y tiene la licenciatura en el área de Educación Media, Superior y Básica en el área de Matemáticas. Actualmente soy maestrante de Neuroeducación y Desarrollo de Pensamiento Cognitivo, elaborado en preescolar, primaria, secundaria, prepa y nivel de licenciatura. Entonces, soy hija de docentes, mamá de docente, suegra de docente, entonces esto de la educación como que ya es... Como que ya se te cabe en la sangre. Sí. Bien, Miriam, ya lo comentaste. Has dado clase en prácticamente casi todos los niveles habidos y por haber de la educación. Y de alguna forma hoy vamos a tratar un tema que en lo personal lo considero bastante interesante. Yo creo que tú también. Vamos a abordar lo que es la educación básica. Y principalmente los niveles de kinder o preescolar, primaria y secundaria. Por lo tanto, como tú ya tienes una amplia experiencia, tienes varios años en la educación, he podido identificar que la calidad de esta es un tema bastante interesante. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos por analizar esta parte de la educación? Y mi primer pregunta sería, ¿cómo consideras la calidad de la educación básica comparándola en la actualidad con la que se impartía hace 10, 20 o quizás 30 años? Voy a empezar del 30 hacia arriba. Bien. ¿Sí? Justo hace 30 años inicié en la docencia. Hace 30 añitos llegué a preescolar. Después a primaria y dije, pobres niños, mejor en secundaria donde ya aguantan un poquito más el carácter algo agrio que me caracteriza, ¿no? Cuando yo entré a trabajar, trabajábamos con un modelo educativo que se llamaba el Plan 93, ¿sí? Estaba como que recién salido de pañales y trabajábamos con ese plan de educación en el que se desarrollaban las habilidades de los alumnos. O sea, ese era un enfoque, pero era un enfoque conductista. Lo platicamos en el podcast anterior. En el episodio anterior. Ajá, en el que los niños, tú les decías, haz esto, y eso hacía. O sea, ese era nuestro modelo, tanto en casa como en la escuela. El adulto mandaba, el menor obedecía. Después, si a mí me preguntas si ese modelo educativo fue de calidad, yo te podría decir sí. O sea, hay escuelas que llevan todavía el modelo educativo del 93. En específico, las particulares, porque si llega mi supervisor y me ve con el modelo del Plan 93, me va a decir, a ver, espérate, porque estás llevando este modelo, pero eso lo tocamos más adelante. Sí. ¿Sí? Entonces, los maestros estábamos menos preparados. Aunque no lo creas, estábamos con menor preparación. No sé si recuerdas que en esa época los maestros, estamos hablando de que surge incluso escuelas como la UPN,
para poder hacer, porque el maestro de la prepa de la secundaria pasaba a la normal. Sí. No tenían prepa. Sí, mi mamá en paz descanse entró a la normal siendo una menor y salió de la normal a sus escasos 18 años y ya estaba con los chicos de rural de 12, 14 años, porque antes también tenían mayor edad los alumnos en una comunidad rural. Entonces, tenían menos preparación. Sin embargo, los alumnos tenían menos distractores. Yo creo que eso era lo que ayudaba a que en casa pues no había tantos distractores. Incluso hace 30 años no todos teníamos televisión en casa. O sea, era... No había teléfonos, mucho menos celulares o smartphones. Redes ni se diga. Para nada. Entonces, eso yo le asumo el éxito de que tenía, pues llegabas y ¿en qué te entretienes al niño? Pues en las tareas. Y dejábamos tareas a rabiar. 20 años después, 10 años después, seguimos con el mismo modelo educativo, pero ya tenemos medios de comunicación masivos. Ya hay distractores. ¿Sí? Empezamos los maestros a capacitarnos. También recordarás como hijo de maestro que no empezábamos un ciclo escolar sin el taller de actualización docente. ¿Sí? O sea, nos preparaban, nos daban herramientas, vaya, te vas a enfrentar a estos nuevos jóvenes, cambió la generación, vamos a batir esto. Y seguíamos. Considero que estos medios de comunicación y una nueva generación de papás que nos quisieron dar a los hijos lo que no tuvimos, más permisividad. Y se vino mermando un poco, a mi gusto y a mi parecer muy personal, la calidad educativa. Y aún así, yo creo que salimos con un nivel alto, académicamente hablando. Entonces, ¿consideras que hace 20 años sí comenzó a mermar la calidad? Precisamente por lo que acabas de comentar, de que los padres quisieron darle a los hijos lo que ellos no habían tenido, considerando que eso era lo mejor para ellos. También es importante hacer énfasis en esto. Y puede ser que hubieran tenido razón. Sí. Sí, porque vivíamos violencia intrafamiliares, mujeres más permisivas en cuestiones y que hay. Hace 20 años empezamos a decir las mujeres hasta aquí. Sometidas. Sí. Hace 20 años las mujeres empezaron ya a estudiar. O sea, yo cuando estudié, ¿cuántas de mi generación no pudieron salir a estudiar porque sus papás dijeron, es que eres mujer? Bueno, si hablamos ya de un nivel medio superior o superior, no, pero me imagino ni que... secundaria, o sea, no llegaban a secundaria, Alex. O sea, en primaria era hasta primaria, o sea. Y en muchas ocasiones ya la secundaria, ya no dejaban estudiar. No, o sea, no. ¿Y cómo te vas a ir a la secundaria? ¿Vas a salir embarazada? Sí. Sí, o sea, no y no. O sea, varios fue eso, eres mujer, entonces ya hace 20 años ya la mujer empieza. ¿Qué le favorece hace 20 años? Que yo creo que sí sirvió también para que la escuela no se viniera tan abajo. Pues ya no pagábamos nosotros los libros de texto. No sé si te acuerdas o si te tocó a ti. O sea, a mí todavía me tocó que mi mamá tenía que comprar los libros. En nivel secundaria sí. Se tenían que comprar los libros de texto hace aproximadamente 20 años. Sí, o sea, todavía. A partir de ese entonces para acá, ya no. Entonces eso también incluye a que haya más alumnado, posiblemente más alumnado, y el docente que en ese momento todavía estaba en ese proceso de que ya tenías que estudiar secundaria, prepa y después la normal, estaba ese trance del maestro. No sé cómo explicarlo. Nos quedamos en un lapso en el que el maestro ya está más preparado. Sí. ¿Sí? Con mayor nivel académico, que creo que eso permitió que el maestro pudiera controlar a 40 niños
porque ya eran salones de 40 chicos, o sea, ya en secundaria eran 40. Todavía cuando yo entré a esta secundaria tenía 36. Y, córrele porque te quedas sin butaca. Los 5 se quedaban sin butaca en el piso y eran los... Alcancé. Y mañana quién sabe, pero yo ya alcancé butaca, ¿no? Entonces no había con que esta butaca es mía por todo el año. No. No. Nos faltaban butacas, pero el maestro ya estaba más preparado, entonces tú ya podías. Y como que pasaba. Y se viene hace 10 años que en las normales, por lo menos en la normal, en la especialidad de matemáticas, yo estudié en la Juana Díaz Baf. La nueva currícula, ya el maestro de matemáticas no llevaba matemáticas. El maestro de español ya no llevaba español. O sea, te llevabas didáctica, historia de la educación, cómo planear, metodologías, pero no llevabas la asignatura. O sea, ¿por qué hizo eso el gobierno? No lo sé. Quitaron, o sea, si tú le preguntas a un licenciado que salga ahorita de la normal superior de matemáticas, ¿llevaste álgebra superior, álgebra moderna, combinatoria, matemáticas financieras, conjuntos? Pero estamos hablando de ya hace de 10 que años. los egresados de la normal en alguna de estas disciplinas, ya sea matemáticas, español, ellos están formados para dar clases de nivel secundaria hacia abajo, no de nivel medio superior para arriba. Supongo eso. Me corrige si estoy equivocado. Por lo tanto, de nivel secundaria para abajo, que es secundaria, primaria, bueno, en preescolar pues no vamos a hablar de que se necesita tener un maestro de matemáticas, ¿verdad? Pero me imagino que también por eso es la formación de esta naturaleza, o en ese sentido, porque no van a ver matemáticas avanzadas o matemáticas financieras en secundaria. Eso ya se ve, deberían ver matemáticas financieras. Ahorita también vamos a tocar el tema y vas a ver que sí lo ocupamos. Sí. O sea, el nivel del docente normalista, sea pública o sea privada, de estar así, de ser enorme, se redujo. O sea, te mandaron a la batalla con las herramientas básicas. Es decir, tú cuando estudiabas primaria, cuando yo estudiaba primaria, pues todavía más, ¿no? Tú le decías al maestro, me voy a ir con matemáticas, lo que hoy llamábamos los quebrados, las fracciones. Sí. No le entendí así y te decía, ok, te le explico así. No le entendí y te le explicaba así. Entonces ahorita el normalista se sabe un método y si el niño no lo entendió. Bueno, pero también hay que ver que existe demasiada tecnología que nos puede ayudar bastante para no tener que conocer todos los métodos. Yo lo veo desde ese punto de vista. Por ejemplo, vamos a suponer, o no a suponer, a recordar cuando estábamos en la preparatoria. En aquel tiempo, los maestros que ya tenían varios años nos decían, no, en mis tiempos usábamos las tablas y ahora ustedes usan la calculadora científica para sacar raíz cúbica o el exponente al cubo o a la cuarta potencia. La tecnología, creo yo, la debemos usar de acuerdo a la época en donde estamos, porque imagínate que nosotros nos dijeran, pues vamos a usar las tablas. No, ¿verdad? Ahora tenemos que usar el teléfono inteligente que tenemos en y que hay aplicaciones que te van a dar. Sería como retroceder en la evolución científica si usáramos métodos anteriores. Lo veo de esta forma, que por eso tal vez ahora que comentas que han profundizado en el estudio de la didáctica, de la pedagogía, en lugar de las matemáticas propiamente o del español, según sea el caso del docente que se esté especializando en una materia de estas,
puede ser porque ahora es una forma diferente y jóvenes diferentes a hace 30 o 20 años, ¿no? La forma en que debes de hace aprender. 10. O sea, incluso Sí, hace 10. incluso hace 10. Sí, pero estarás de acuerdo que esto que estás mencionando, apps, inteligencia artificial, robótica, se debe de ver en la escuela. Sí. ¿Y por qué no me preparan como docente? ¿Por qué no he entrado a la currícula del docente? Buena pregunta. Porque todavía no han actualizado entonces las currículas. ¿Sí se dice así? ¿Currícula? La currícula está atrasada. Y no está atrasada 10 años. Muchos años más. Está muchos años atrasada. Entonces, si a eso vamos, yo a eso le atribuyo que la calidad ahorita es menor. Y lo digo en el sentido tanto privado como público. Porque si tú vas a una privada, seguimos trabajando con los métodos de hace 10 años o 20 años. Hace 10 años ya éramos constructivistas, pero insisto que ya no están los tiempos para esa situación. O sea, definitivamente no. O sea, estamos desactualizados y vamos a adelantarme un pasito más. La nueva escuela mexicana te dice, esto es lo mínimo que tienes que enseñar. Si tus alumnos ocupan IA, la agregas. Si tus alumnos ocupan ajedrez, lo agregas. Si tus alumnos ocupan lectura, lo agregas. Pero ¿cómo lo voy a agregar si como docente no tengo la herramienta? Y peor, si como docente no quiero indagar más allá. ¿Sí? Por lo tanto, Miriam, la calidad en la educación básica, entonces, ¿consideras que sí ha disminuido respecto a hace 30, 20 años en la actualidad? No sé si la palabra correcta se ha disminuido. Creo que la palabra correcta es que está obsoleta, porque seguimos teniendo alumnos, tanto en el nivel privado como en el nivel público, alumnos que siguen siendo doctores, abogados, o sea, dependería de qué le llamas calidad educativa. ¿Aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir o a saberse valer en la vida? A saber valer en la vida. Entonces, a enfrentar la vida y resolver los problemas cotidianos. Con la educación que tenemos actualmente o con la educación que tuvimos hace 20 o 30 años. ¿Qué era más fácil? ¿Con aquella educación enfrentar la vida o con esta? La vida de manera cotidiana, sin necesidad de tener una profesión. Yo creo que resuelven más ahorita los jóvenes que nosotros. ¿Por qué? Las habilidades que han desarrollado ellos digitales, porque ellos nacieron con el chip digital. Sí, son nativos digitales. Sí, ellos resuelven. Por eso digo que la educación es la que está atrasada. O sea, yo no puedo marcar el impacto en mi escuela porque en mi escuela está prohibido el celular. O sea, hace 2 años se prohibió el celular en mi escuela. ¿Crees que yo pueda causar impacto a decirles vamos a usar el celular? No. No. O sea, no puedo decirles, no puedo decir voy a hacer un CatCut y todos con su celular, ¿no? O sea, sé hacer un CatCut y... No, y el problema que tenemos... O sea, ¿y qué me gano con yo saber hacer el CatCut? Es que los jóvenes tienen acceso de una o de otra forma fuera de la escuela al celular. Y si no los enseña el maestro a usar correctamente el celular, esa herramienta, en lugar de ser eso, una herramienta, se convierte en otra cosa, menos en una herramienta. Y repito, el problema no solo es de la escuela pública, también está en la escuela privada. O sea, yo me pregunto, ¿para qué llevamos tantos cuadernos? Yo también he hecho ese comentario a algunas personas en el sentido de que ya no deberían de usarse los cuadernos. O sea, ¿para qué tiene la herramienta? Decir todo lo que está diciendo el maestro, resúmemelo en 10 puntos importantes. Es ahí en donde entonces
no se ha implementado el modelo que comentas que debía de estar ya funcionando en este Ajá, momento. o sea, pero repito, las escuelas y las políticas a veces no están, le tenemos miedo al teléfono. Sí, en mi escuela le tenemos miedo al teléfono. Seamos realistas, porque el teléfono tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Pero mientras saquemos al teléfono de la jugada educativa, no te puedo decir que vayamos a tener una escuela de calidad, ni en una privada, ni en una pública. Sí, esto Porque entonces no estoy educando para el mundo actual, ni para lo que ocupa mi alumno en el futuro. O sea, mi alumno en el futuro no va a ocupar un cuaderno cuando esté en la universidad. para nada. No lo va a ocupar. No, y ni siquiera en la universidad. Es decir, en la vida real, si es que no estudia la universidad, no se va a necesitar en el futuro cercano y en el largo plazo un cuaderno. O sea, lo platicábamos con X persona. Me decía, es que tú no les exiges que se sepan las tablas de multiplicar. Y yo, y a mí ahorita en la actualidad, ¿para qué me sirve que el niño sepa que 9 por 9 es 81? Explícame para qué. Pero es que lo debe saber. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué le sirve? No le sirve. Si va a trabajar en una tienda, le van a dar una caja registradora. La misma máquina le va a decir, tienes que dar cambio esto, entonces sí debes saber lo básico de aritmética para poder entregar el dinero correspondiente. Aunque la misma máquina te puede... Pero ¿estás de acuerdo que con la calculadora? ¿Qué debe saber ahorita? Usar su Usar calculadora. los... Es que mi mamá no me quiere dejar usar la calculadora porque yo no la uses, pues. Aquí nos entretenemos, no te preocupes, no hay problema. Nos tardamos 20 minutos en resolver un problema que no me interesa que sepas sumarlo o restarlo, sino que sepas resolverlo. Que sepas cuánto le va a quedar a Juanito de deudas después de haber pagado y depositado tanto dinero del carro que se compró. O sea, en eso incluso hay un choque entre maestros de que es que no se sabe las tablas en secundaria y yo no voy a pelear por eso. Lo bueno es que en mis 3 metros por 3 metros, en mis 9 metros cuadrados, pues ahí ya los niños. Maestra, ¿nos puede pegar las tablas? Van, ahí están las tablas pegadas. ¿Por qué? Porque hay todavía papás que se rehúsan en pleno 2025 a que sus hijos usen la tecnología. O directivos y maestros que dicen está prohibido el celular en la escuela. Lo llevan. Yo pensé que ya lo estaban llevando. Lo llevan a escondidas. Pero que todavía lo es mejor, ¿no? Aún no está autorizado. La autoridad estaba autorizado, llegan, lo desautorizan y yo digo, ok, los niños, maestra, entonces ya no nos va a dar tarjetitas porque yo gamificaba el aula. Y tantos estos, si tú tienes tantas tarjetitas de esto, pues vas a tener permiso para irte a ir al baño. Y te puedes tardar 5 minutos en el baño. O sea, vamos a gamificar, tienes tantas vidas, si te mueres no te preocupes, mañana las recupero. Y llevaban tarjetitas y yo se las pasaba al celular y el niño, yo ya tengo tantas tarjetitas. Ay, el día del examen puedo sacar 5 minutos, puedo googlear 5 minutos. Seamos sinceros, espero esto no lo escuchen los alumnos. ¿Qué tanto puedes googlear en 5 minutos en un examen cuando estás estresado que vas a hacer un examen? Matemáticas no es teoría, es práctica. Pero para él era emocionante que en el examen él podía googlear 5 minutos o que se ganaba una respuesta. ¿Sí? Tienes tantos trabajos bien hechos, bla, 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 y tantas participaciones. Elige tu tarjeta. Ah, no, yo quiero usar el libro. Yo quiero poder usar formulario. Ellos elegían las tarjetas, se diseñaban las tarjetas. Me dijeron, adiós celular, dije, adiós gamificación. Entonces, calidad, sí hay 10, hay profesionistas, pero estamos en una calidad que yo creo que es atrasada. No para la actualidad. ¿Los alumnos están listos para eso? Sí. ¿Los maestros y los papás? No. Entonces sí hay bastante potencial de los estudiantes y falta que los docentes estemos
Y los papás. preparados para, de alguna forma, hacer que ese potencial se explote al máximo. Y los papás. Y los papás. Porque a veces los maestros nos detenemos porque el freno es el papá. A veces el freno es el papá en algún conversatorio con un compañero de los Reyes. Algún papá fue a quejarse de que los niños estaban aprendiendo física por jugar los pajaritos Angry Birds. Uh-huh. Entonces los niños jugaban y sacaban las parábolas, las ecuaciones, esto, aquello, y el papá, ¿cómo es posible que el maestro le haya dejado jugar 20 minutos Angry Birds? Y ahí tenías al director, excelente director, explicándole al papá, aquí está la planeación del maestro, los niños juegan por esto. Ah, disculpe, maestro. Entonces a veces también falta un líder. El líder, la cabeza que diga, vamos a entrarle con todo. Porque a veces tiene el colectivo, tiene a los papás, pero el que ejerce la cabeza después dice, no, yo tengo 70 y más. Y dice, no. Si tú haces una encuesta, ¿cuántos directores o cuántos supervisores manejan la tecnología? Muy pocos. Te das cuenta de por qué estamos ¿Cómo estamos? como estamos en tecnología. O sea, la tecnología es... Y el niño sí, o sea, el niño... Sí, son nativos digitales. Y vuelvo a comentar, la tecnología es una herramienta fundamental hoy y mañana. Así es. Miriam, ya comentaste también sobre las escuelas públicas y las privadas. Y en este sentido debemos identificar que la educación básica, pues existen estos dos tipos de escuelas. ¿Cómo ves tú respecto a este tema que estamos tratando de la calidad en la educación básica? ¿Hay más calidad en las escuelas privadas que en las públicas y viceversa? ¿O hay más calidad en las escuelas públicas que en las privadas? Vuelvo a regresar al punto de qué tomas como calidad educativa. Bueno, Hay más contenidos en las escuelas privadas, ¿sí? Sí. Hay más contenidos. Pero si tú les pones un problema de la vida real y aquí te aviento a 2 alumnos, va a resolver más el de la pública que el de la privada. Porque el pensamiento crítico que desarrolla el niño de la pública, de que se tiene que saber a defender, se tiene que aprender esto, tiene que aprender aquello, y tiene que mediarlo con los conocimientos aparte, versus al niño de la escuela privada, en más de una ocasión te va a ganar el alumno de la pública. Va a resolver, va a solucionar los problemas cotidianos. Pero si les haces un examen internacional, el de PISA, en el que evaluamos en qué nivel educativo, pues sabe más cuánto es 9 por 9 igual a 81, el de la privada que el de la pública posiblemente. Entonces es totalmente relativo, depende de qué se quiere evaluar. Como para poder determinar en qué tiene mayor calidad una enseñanza u otra en cada uno de estos espacios. Sí, o sea, yo creo que en cuanto a conocimientos, los niños de las privadas todavía estamos en esa época conductista en el que el niño tiene que consumir conocimientos. Se acaba el ciclo escolar, desecha los conocimientos y volvemos a empezar. Esa es la percepción que yo tengo de los niños de escuela. O sea, si los vamos a presentar en un concurso de ortografía, sabe más reglas el niño de la privada posiblemente que el de la pública. Pero si tú a 2 niños de una privada y de una pública les dices, este es el tema a desarrollar, tienes 5 minutos y vas a hablar tanto, es más fácil que te responda el de la pública que el de la privada. Si hablamos de deportes, tienen más habilidades deportivas o físicas los alumnos de la pública que los de la privada. Si hablamos de arte, de danza, no conozco escuelas privadas
que ganen un concurso de baile de folclore regional. Unos pueden ganar a lo mejor en dibujo, ¿sí? Posiblemente, pero no en folclore o no en canto. O sea, como que cada escuela Tiene su fuerte. tiene su fuerte, entonces es ¿a qué le llamas calidad educativa? O sea, no puedes poner a competir a un elefante con un pescado. O sea, el pescado sácalo del agua y fracasó, y al elefante mételo al mar y fracasó. Entonces, no hay un punto de comparación. O sea, cada una tiene su mística de decir esto, y el papá decide. Un padre de familia decide, yo prefiero que mi hijo tenga muchos conocimientos, lo mando a la pública, a la privada, ¿no? Y yo prefiero que mi hijo desarrolle estas otras habilidades y lo mando a la Pública. ¿Sí? Hay públicas muy buenas en cuanto al conocimiento. Tinguindín, por ejemplo, le gana a las escuelas particulares de toda la zona. Estamos hablando de 3 municipios, ¿sí? Y conozco escuelas particulares que tienen una curricular que tú dices, wow. Me voy otra vez a Los Reyes. Una de sus escuelas, los niños desde preescolar llevan matemáticas financieras. En prepa ya exportan sus proyectos de vino, los alumnos. Es una escuela privada donde los papás también tienen el poder adquisitivo de poder ayudar a patrocinar el proyecto y avanzar la empresa. O sea, no estamos hablando de una pública. Pero en esta escuela, por ejemplo, de Juan Carlos, incluso el inglés no es el inglés de primero y secundaria, el inglés de segundo de secundaria y el inglés de tercero de secundaria, sino es 1, nivel 2, nivel 3. Entonces tú puedes estar en primero, en segundo, en tercero de secundaria, pero si tu nivel de inglés es 1, todos van a tomar inglés 1. Y si tu inglés es avanzado, no importa que estés en primero de secundaria, vas a tomarlo con el que está en tercero de secundaria porque ese es tu nivel de inglés. Y te lo permite la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana tiene esa maravilla. Adapta el currículo a tu entorno, a tu contexto, a tus alumnos, a tus papás, a las habilidades y capacidades de tu docente. Pero a Secretaría, estos contenidos se los tienes que entregar. Miriam, ¿pero qué sucede con la percepción que tiene gran parte de la sociedad respecto de las escuelas públicas y privadas? Y voy al contexto. Las escuelas privadas tienen más tiempo mejor dicho, los alumnos o estudiantes de escuela privada están más tiempo frente o en clase. Entran más temprano, salen más tarde. Los estudiantes de escuelas públicas, yo recuerdo cuando estaba en la primaria, salíamos 1 de la tarde y ahora veo que en las primarias se ha recortado el horario. Y aunado a esto, en cuestión de las escuelas públicas, también he podido observar que hay días que no laboran, que prácticamente el calendario escolar dice que se debe laborar, pero al menos muchas personas no sabemos por qué no hubo clases ese día en una escuela pública, y vemos que en las escuelas privadas sí están yendo a clases. A veces ni los propios docentes sabemos por qué no hay clases en la escuela. Por lo tanto, la sociedad tenemos una percepción de que puede ser que la calidad de la educación, y es una simple percepción, puede ser que sea errónea, de que la educación privada es mejor que la educación pública. Y también hay una percepción de que, ¿por qué si al maestro que de antemano sabemos de un colegio particular le pagan menos, trabaja más, entre comillas, porque vemos que está más tiempo en el aula, y un maestro de educación de una escuela pública
sale más temprano, está menos tiempo en el aula y aparte hay días que no labora. ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo en verdad esta percepción que tenemos muchas personas, y estoy hablando en la sociedad, cómo se puede explicar? ¿Qué es lo que sucede realmente en las escuelas públicas? Esta situación que tú manejas es más en ciertos estados, Michoacán, Guerrero, donde el gobierno estatal no tiene el presupuesto necesario, porque no creo es que no quieran darlo, yo quiero pensar que no existe el presupuesto necesario para pagar a su personal de las escuelas. ¿A qué voy? Me voy a enfocar aquí a Michoacán, ¿sí? Que es donde estamos y donde se nota aún más esta situación. Sí, y que lo estamos percibiendo de alguna forma, ¿no? ¿Sí? Número 1. En Michoacán, el gobierno estatal, si un maestro fallece, renuncia del sistema estatal, simple y sencillamente no se repone el maestro, porque ya no hay dinero para pagar. El Estado le debe al magisterio de básica, de medio superior. ¿Sí? ¿Qué hace? Pues este maestro ya se jubiló, ya no voy a sustituir a ese maestro. Y una escuela se va a quedar sin un maestro. ¿Pero se jubila un maestro en un año? No. En el Estado se jubilan cientos miles de maestros. Entonces son miles de maestros que en Michoacán no se han repuesto. Esa es una. 2. Hay un desorden administrativo que, por ejemplo, en el caso específico de mi secundaria, hay un maestro que está trabajando desde el 2018. Bueno, estaba trabajando desde el 2018, ya se cansó. Dijo, ya no voy a trabajar más gratis. 10 horas sin cobrar. Desde el 2018 hasta el enero del 2025. Sin que Secretaría le pague un peso. Con la esperanza de que un día le iba a pagar. Por el simple y sencillo hecho de que su categoría se la entregó mal Secretaría. El maestro tiene 2 licenciaturas en su perfil, pero Secretaría le cambió el numerito de 383 a 385, un decir. Y por ese 5, UCICAM, federalmente, no puedes participar en los procesos. Hasta que te arreglen eso. Lleva el proceso, 3, 4 veces la documentación a Morelia y todavía no pasas. Pero solo sucede en Michoacán. ¿Por qué? Porque el gobierno ya hizo concha de decir, pues sigue trabajando. Aquí en plantilla dice que está trabajando. ¿Cuál es el problema? A eso agrégale que en Cotija, con la maestra que se fue este año, o que no sé si ya se ha ido, si ya se ha arreglado, llevamos 9 claves perdidas por violencia. Van, presentan su queja en el Ministerio Público y para salvaguardar la vida, que es el primer valor y que yo lo respeto, te lo llevas. Pero no te regresan el elemento. O sea, se llevan la plaza. No se queda no solo es te cambio y te mando a otro lugar. No. Se queda la plaza aquí. Y se va y ya. Y entonces se la llevan con todo y plaza y ya se quedó esta institución o esta escuela sin plaza. En Michoacán no hay una escuela que no tenga carencia de maestros. Una sola no hay. En mi escuela faltan 104 horas. 140 horas sin maestro. Pero respecto a los días que no laboran. A los días que no laboran, pues. Que resulta que la escuela no trabajó, no hubo clases, y en escuelas particulares sí hay clases. Sí. Y no hubo ningún paro ni huelga.
Son días que las personas nos damos cuenta de que, caray, ¿es día festivo o por qué no hubo clases? Y después nos damos cuenta de que no es día festivo porque en las particulares sí trabajaron. Efectivamente. Regreso al líder que está frente a tu escuela. Cuando el líder se sabe la normativa, tú como maestro no te puedes hacer para ningún lado. Porque la normativa es clara. Yo reporto que mis maestros se tomaron el día y viene el descuento. Pero si el líder lo permite, si el supervisor lo permite, y si los maestros sindicalmente lo toman. Los maestros, acabas de comentar los maestros y el líder. Estoy de acuerdo. Hay un director, hay un supervisor. Y hay un sindicato. Sí. Hay líderes que deben, como su nombre lo dice, dirigir y controlar la situación. Que también he tenido un poco de experiencia en la docencia en escuelas públicas y acabas de mencionar también el sindicato y es una cuestión de política ahí y también de que si quieres más horas, debes de acatar lo que yo digo y es un estira y afloja. Ya el sindicato perdió ¿Ya perdió ese poder? Ese poder. Pues por una parte, desde mi muy particular punto de vista, qué bueno. Sí. Igual y puedes tener otra opinión al respecto, ¿no? O muchos docentes pueden tener otra opinión. Yo, con la poca experiencia que tuve en la educación pública, sí diría que qué bueno que perdieron un poco del demasiado poder que habían adquirido, porque creo que estaban perdiendo ya el objeto real de por qué debe existir un sindicato. Yo sé que debe existir un sindicato, tiene una razón y un porqué, pero también llegó un punto en que los sindicatos estaban adquiriendo demasiado poder y esto estaba siendo contraproducente. Pero no nos vamos a meter en temas de sindicato porque no es el episodio para tratar ese asunto. ¿Qué te parece? Ese tema lo tratamos en otro episodio. Déjame tomar un punto. Sí, claro. Ok. Vamos a limpiar un poquito esta imagen, ¿no? Muchas de las ocasiones que no hay clases, habemos docentes, no soy la única, o sea, no me voy a atribuir el mérito, no, habemos muchos que decimos, ok, por X, Y o Z, sindical, no sé, está lloviendo, porque hay ocasiones que los papás en la pública, en nuestra escuela maestra, está haciendo mucho frío, está lloviendo, ¿cómo van a tener clases? Y son los papás los que suspenden. O sea, podría decirte, aquí está mi teléfono de WhatsApp donde los padres de familia dijeron, no va a haber clases porque está lloviendo, ¿ok? No tenemos el mismo alumnado que las privadas, que pueden llevar a sus hijos en un vehículo, dejarlos, a nuestros alumnos que la mayoría van a pie y desde muchos lugares, entonces en un día de lluvia el niño se va a enfermar, entonces los papás optan por eso. Esa podría ser una, ¿sí? Entonces, habemos maestros que usamos el WhatsApp. ¿Sabes qué? Hoy no hay clases, pero el trabajo es este. Y es una jornada pesada. Porque cuando tú mandas un trabajo en WhatsApp, tú eres maestro desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la mañana que dices, ya no voy a contestar este mensaje. Para contrarrestar, porque muchos maestros, y repito, no soy la única, muchos, somos conscientes de que tengo el derecho a la lucha, pero mi alumno tiene el derecho a la educación. Entonces, varias ocasiones vas a ver que hay alumnos que no tienen clases, pero atrás de esos alumnos hay varios maestros que estamos detrás del WhatsApp impartiendo lo que nos tocó. Y también te podría enseñar mensajes de papás de, si no hay clases, ¿por qué lo pone a estudiar? Entonces ya ahí tú dices, que no lo haga, señora, no hay problema. Pero él, deje que los demás sí lo hagan. Trabajen.
Y los niños, yo creí que no eran conscientes, Alex, hasta hoy. Justo hoy en la clase, estas semanas desde el aniversario, que han sido semanas de que no, y que después el paro de labores, y que X, Y, y que yo dije, no inventen, estamos teniendo una clase a la semana. Los niños vieron sus calificaciones y dijeron, maestra, sí necesita mandar los mensajes porque bajamos de calificación. Usted no le haga el caso al que está peleando que no te mande el trabajo. Nos estamos atrasando. O sea, si el niño es consciente de que se está atrasando, ese ya es un punto a favor. Sí. Si 2 o 3 no quieren, no puedes hacer nada. Pero sí dejar en claro, y que esto es a nivel nacional, que muchos maestros, que sí estamos en la lucha porque también queremos pelear nuestros derechos y tenemos por qué pelear por nuestros derechos laborales, pero no dejamos a un lado que el niño también tiene derecho a la educación. A lo mejor no es el medio, pero algo estamos haciendo. Y por eso en un concurso a veces ganamos las públicas, aunque suspendamos clases. Son algunas veces. Fíjate que qué bueno que hiciste este comentario porque te vuelvo a repetir, muchas personas no nos damos cuenta qué hay detrás. Sí. Y ahora que comentas qué es lo que sucede cuando no hay clases, digo, entonces, bien por esos maestros, sí, haciendo este trabajo y que se preocupan verdaderamente porque el estudiante, el alumno, reciba esa educación. Y dices que no son muchos. No somos muchos, pero tampoco somos tan poquitos. Bien. O sea, no somos poquitos, no somos muchos, yo creo que somos maestros de vocación. Eso es lo... Creo que somos maestros de vocación, los que tú sí piensas, o sea, yo a veces soy dura al decirles, a mí no me preocupa el niño que va a terminar su certificado de secundaria y ya. Si esa es tu misión, perfecto, y si no quieres estudiar, no te voy a esforzar. Mi preocupación en álgebra son los que van a pasar a bachillerato, porque el sistema cambia. De básica a medio superior, cambia. Y cambia todavía más drásticamente de medio superior a superior. Dije, estos 5, 10, 15 que se van a ir a estudiar, te tengo que exigir. Que sea la mala del cuento, no me importa. Cuando salgas de allá, es cuando vienen. ¿Se acuerda? Y yo, sí, soy arquitecto, soy ingeniero. ¿Sí? No sé si te ha pasado, pero a mí en lo particular sí, normalmente los exalumnos que me echan grito o que me hablan cuando ya yo no los conozco porque eran demasiado jóvenes y sus facciones ya cambiaron, son los que hacían más relajo, a los que les exigí más, a los que incluso tal vez algún día lloraron de coraje, tal vez. Y para mí ha sido muy satisfactorio el hecho de decir, era el que no me hablaba cuando estábamos en... Que me torcía la... Sí, el que me torcía la cara cuando era mi alumno. Y ahora sí me habla. Sí, o sea, es una satisfacción. Y yo algún día, cuando es que me trae idea, le dije, el día que yo a ti no te quiera y que no me intereses, es el día que te voy a dejar hacer lo que tú quieras en el salón. Sí. Porque si te exijo es porque sé que tienes potencial. Si no, mira, desgraciadamente este ciclo escolar, si a 2 les he dicho, yo contigo ya perdí la batalla. O sea, no me puedo parar de pestañas, 1 porque son postizas y 2 porque es lo único que me falta para poder llamar tu atención y no puedo. Su respuesta fue, yo estoy aquí por la beca. Y dije, entonces, pues sigue calentando la butaca. Nada más no me interrumpas a los demás. O sea, ahí yo ya perdí la batalla. Miriam, gran parte de los maestros que laboran en las escuelas particulares o privadas quieren tener una plaza pública. Y es una aspiración justa. En verdad me ha tocado ver que le echan muchas ganas en su trabajo, pero desafortunadamente me ha tocado ver varios casos también en donde
logran tener la plaza en educación pública y como que el sistema los absorbe. De haber sido aquel profesor excelente, pulcro, que incluso mantenía disciplina, que es relativo, ¿no? Ya es relativo el hecho de hablar de disciplina, que de alguna forma también puede ser que se expresaban mejor los padres de familia y los estudiantes de estos maestros cuando estaban en una escuela privada. Y vuelvo a lo mismo, como que el sistema los absorbe y comienzan a decir, pues ya nadie me puede correr de aquí, incluso gano más. Es falso, sí los pueden correr, Claro que sí. Y más en la actualidad que Sí. ahora que comentaste Sí. que el sindicato acaba de perder fuerza. Y me ha tocado ver que sí los han corrido de escuelas públicas. Así es. Cuando hace algunos años se jactaban De que no los éramos- podían ajá, correr, Éramos intocables. de que eran intocables. No, ya no son intocables, No. en verdad. Pero bueno, ¿qué sucede aquí? En verdad, sí pasa esta situación que te estoy comentando, que yo lo he percibido y que más personas lo han percibido, en el sentido de que, oye, le echabas más ganas cuando estabas en la escuela privada que ahora que te dieron la plaza pública, que ganas más, que tienes más prestaciones, que estás sindicalizado. ¿Sí sucede eso? ¿O qué hay detrás? ¿Por qué se nota un cambio ahí? Yo digo que el cambio se nota en Michoacán y va de nuevo que es Michoacán, porque si tú te vas a otros estados, Estado de México, Guanajuato, no. O sea, tienen muy clara lo que es la normativa. La normativa es más difícil para nosotros de pública que para uno de privada. Para empezar, uno en privada, uno que es pasante no puede trabajar. Digo, puede trabajar con un permiso práctico, o sea, sin tener ni siquiera la licenciatura, o sea, no cumplir tu perfil. Hay muchos ingenieros dando clases de matemáticas en básica, por ejemplo, ¿sí? O un maestro que no tiene que ver con el perfil está dando una asignatura o primaria sin tener el perfil porque lo permite el sistema. Se hace un examen práctico, te dan el permiso, empiezas a laborar, mientras que a nosotros, cédula por delante. ¿Tienes tu cédula? Sí. Sí, esa ya es la normativa actual, ¿eh? O sea, Sí. Estamos hablando de que antes alguien con prepa, repito, puedes dar clases con bachillerato, sobre todo en las tecnologías. Ahorita hasta para dar una tecnología te piden la licenciatura con tu cédula profesional. Para las escuelas públicas nos exigen mucho más para entrar al sistema. ¿Qué pasa cuando llegas al sistema? Pues decía mi mamá, en paz descanse, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces te absorben el de, pues es que si ganas más, pero pues gana más un médico, gana más un arquitecto, no estamos bien pagados. ¿Dónde has visto que en tal empresa lleves tu material? Tú tienes que llevar tu computadora, ¿sí? En la escuela, al maestro que no le pagan, incluso se compró su cañón de las horas que sí le pagan para poder estar trabajando sin tener que estar peleando en la dirección. O sea, ve el nivel de vocación del maestro, Sí. ¿no? Entonces, hay otros que te dicen, pues no doy clases porque la dirección no me da el marcador. Dime con quién andas y te diré quién eres. Uno siempre se junta, hace afinidad con los amigos que tienen los mismos valores, la misma ética, la misma responsabilidad. A mí me dicen, es que tú eres muy elitista, y yo, sí. Un día sí, ya este año me cansé y dije, sí. Con los penitentes no me llevo, se pega. Dije, a mí me gusta juntarme con la gente que sabe más que yo, que es más capaz que yo, porque me van a obligar a subir a ese nivel y no a bajar. Entonces, estos maestros que llegan al sistema, el que se junta con los que van para arriba, son una maravilla. Pero va de nuevo, habemos maestros con vocación y habemos maestros que entramos al sistema
porque tenías ya una vida hecha, o sea, ya era tu vida resuelta. No te corrían, tenías prestaciones, tenías esto, te ibas a jubilar, bla, bla, bla. Entonces, tu interés no era aportar a la educación del alumno. Tu interés era mejorar tu calidad de vida. Y tener la vida Y asegurada. tener la vida asegurada. Los que trabajamos, yo trabajé 9 años en pública y privada al mismo tiempo. Yo iba a la par. Con todo y las marchas, con todo y las suspensiones. En aquella época no tenía WhatsApp, pero tenía una mamá que me decía, pues saca copias y repártelas. A lo mejor si yo hubiera tenido otra mamá, me hubiera dicho, ¿es trabajo doble? Les digo a los niños ahorita, ¿creen que a mí no me da flojera mandarles el trabajo en WhatsApp? ¿Creen que a mí no me da flojera que aparte tengo que editar un video de la clase para mandárselos? Por aquel que no me entendió, porque mañana no va a haber clases. Ay, sí, maestra, ¿verdad? ¿Usted trabaja más? Le dije, no, no es que trabaje más. Me refiero a que trabajamos los dos, aunque no estemos en el salón de clases. Entonces, aquel maestro que llega y lo absorbe el sindicato, fue un maestro que no era de educación. Y que no tenía entonces esos valores en el sentido de que verdaderamente le interesaba Eso el es formar. por un lado. Por otro, cuando tú entras al sistema, no es lo mismo que trabajamos en la Vasco y le damos matemáticas a 3 grupos, a que llegas a una federal y le das a 15 grupos. O sea, ya tu mundo no son 100 exámenes, ya tu mundo son 300 exámenes. Pero bueno, vamos al caso de que tenía 3 en una escuela privada, pero muy probablemente también tenía otros 3 o 6 en otra escuela privada, porque no iba a poder de alguna forma tener un ingreso dando clase nada más a 3 grupos, ¿no? O se dedicaba tal vez a otra actividad. Entonces aquí es en el sentido de que ¿por qué se nota tanto ese cambio cuando dejan de trabajar en una escuela particular, se van a una escuela pública? Y muy justo, la verdad, y Para aparte, eso luchas y para estudias eso y te luchas y estudias. Y qué bueno, porque es muy complicado tener una plaza de esta naturaleza. Y aunque muchas personas dicen que ya se les asegura su vida porque tienen un sueldo que se aseguraba. que Ya no. ya no. Pero de alguna forma ya tienen un sueldo mejor que en la particular, más prestaciones, sindicato, y de alguna manera, pues, qué bueno que están en esa lucha también para que se logre un mejor sueldo que garantice una verdadera calidad de vida. Pero ¿por qué se nota tanto el cambio en muchos casos? Y no lo digo yo, es una percepción que tienen General. muchas personas en el sentido de que, pues, mejor se hubiera quedado en la escuela privada, porque acá pues ya no hace nada en la pública. Volvemos a lo mismo. Yo sigo insistiendo que es el líder. La escuela privada es un negocio. Sí. La educación es un negocio. Definitivamente, si no, no hubiera tanta escuela pública. Y debe de haber resultados. Debe de haber resultados. Tú como dueño no vas a poner a alguien sin preparación, sin liderazgo, sin autoridad enfrente de todo tu centro educativo. Más si tienes preescolar, primaria, secundaria, prepa. Porque hay centros educativos que tienen desde preescolar hasta preparatoria. Es el líder. ¿Cómo motivas a tu elemento? Yo veo, mi nuera trabaja en particular, Emanuel trabaja, mi hijo en particular, y trabaja en Federal Academy, en bachilleres, sin clave todavía por estos procesos de que ya no es tan fácil ingresar al sistema. Yo en mi hijo veo que pone el mismo esfuerzo en una escuela pública que en una privada. Es lo que vio en casa. Tanto en la materna como en la paterna, sus abuelos paternos y maternos son docentes.
Entonces, él eligió por vocación. Yo quería que fuera ingeniero. El sueldo es menor. Y si llegaba y decía, es que estoy cansado, esto, aquello, lo otro, se pagaba su propio médico, porque a veces incluso las particulares no a todos les dan seguro de vida, solo a algunos, X, Y, Z. Y veo a mi nuera, que trabaja en privado. El liderazgo que tienen los directivos de las privadas, por lo menos aquí en este lugar, son muy humanos. Los directivos de las particulares de aquí son muy humanos, están preparados y tienen autoridad. No autoritarismo, autoridad. Tienen actividades que permiten que su colectivo se apoye. Cosa que cuando llegas al sistema federal, repito, te llega un director que no sabe y te dice, ¿me puedes bajar de este documento de Excel que me mandaron de secretaría a la computadora? Eso tú no lo ves en un directivo de una particular, en el que te dicen, no sé hacer esto, hágalo usted. En el que no hay reglas, en el que no hay esto. Si no tienes la vocación, libre soy. Las particulares no se pueden dar ese lujo. Esa es una. 2. Hay muchos directores, supervisores en el nivel federal que aún le tienen miedo al sindicato, ¿no? O sea, maestro, faltaste hoy, faltaste mañana, ayer, antier. Tenemos permiso a 9 faltas. Tú ya llevas 15 y no pasa nada. Solo te dicen, Alejandro, no faltes, por favor. Alejandro, no faltes, por favor. ¿Qué va a hacer el de la pública si te llega el maestro, te faltó hoy, mañana pasado? Maestro, te tengo que sustituir porque yo tengo... El de la privada. Ajá, el de la privada. Mientras que en la pública el sindicato te defendió y te dijo no. O sea, creo que va más allá, 1, de la vocación y 2, de quién es tu líder. Y digo, en Michoacán tenemos muchas malas costumbres los docentes. El sindicato ha perdido fuerza en cuanto a las plazas, pero nada más. En cuanto a sobreproteger mis derechos, yo acabo de dejar la representación sindical. Dije, yo no voy a defender lo indefendible. Si soy autoritaria, si soy esto, yo les dejo la representación sindical porque primero está mi ética y valores. Si tú no vienes a trabajar, yo no te puedo defender. Yo prefiero darle paso a otro. No te debo defender. Ajá. Dijo, yo no puedo defender lo indefendible. Sí. Yo me retiro de la representación sindical porque va en contra de mis valores. Y dejé la representación sindical. Pero hay muchos líderes sindicales que sí se dedican a defender lo indefendible. Lo que no se debería... Lo que no se debería defender. Y muchos directivos y supervisores aún le tienen miedo a esa parte. No cumplen con su papel de estar cuidando esta parte. Los comprendo porque ya estuve en esa parte un ratito más a fuerzas que de ganas. Y sí, era representante sindical y directivo, era juez y parte. Y fue muy pesado. No faltar a clases. Tanto se quiere ir a la lucha, vas, vete. Nosotros vemos aquí cómo suplimos tu ausencia, ¿no? Sin embargo, pues son políticas distintas que no nos gustan. Yo dije, pues yo dejo las dos cosas, ahí háganse bolas. O sea, no va con mi ética. Otro supervisor, en caso, hubiera dicho, pues es que no puedes faltar, maestro. O sea, ya te amerita la sanción, ¿no? En una privada sí te van a aplicar la sanción. O sea, mínimo te van a descontar los día no trabajado, día no pagado, y el niño no se va a quedar sin clase. O sea, forzosamente tienes que dejar tu trabajo hecho. Porque si no, sí, ¿sabes qué, maestro? Pues muchas gracias, pero hasta aquí llegaste. La nueva política de los nuevos maestros, pues ya no la tienen tan fácil como
como la teníamos nosotros. O sea, yo creo que a mí me tocó entrar en una época muy bonita. Creo que nunca me cobijé del sindicato de una manera incorrecta, pero ahorita los maestros pues ya no entran y ya no se pueden jubilar, o sea, es por otro sistema pensionario. O sea, si juntaste 500,000 pesos, pues hasta donde te alcancen tus 500,000 pesos, o sea, ya crecer, doble plaza, tiempo completo, ya es súper complicado, o sea, ya no la tienen tan fácil. Fácil como Y aquí hacerlo. en Michoacán, los que estudian en particulares no tienen derecho a ingresar, o sea, solo los de la normal, y los maestros de la normal ya salieron con, dentro de lo que llevan sus 4 años de estudio, llevan política sindical. Entonces, son 4 años de política sindical que cuando llega uno que no llevó política sindical, ven, yo te acojo y te digo todos los huecos legales, y si no tienes vocación, vas a caer en esos huecos legales. Sí. O ya te quemó el sistema, o sea, ya trabajaste 10 años en privada y ya estás cansado, que sería mi última opción. Y habemos los que trabajamos en particular y en pública que no nos quemó el sistema y seguimos siendo, y que yo digo es vocación. Esa es la palabra, vocación. Miriam, se habla de la nueva escuela mexicana, de un nuevo modelo educativo, como muchos modelos que han existido a lo largo de la historia de nuestro país, o por lo menos de la historia moderna. Y explícanos, ¿en qué consiste Híjole, la yo amo nueva escuela mexicana. escuela mexicana? Yo la amo. O sea, para mí, entré con el plan 93, me gustaba. Desaparecen conjuntos, pero aún así decía yo, me gusta. Ya no había lógica. En el modelo 93 quitaron la lógica. O sea, yo dije, ¿cómo vas a dar matemáticas sin dar lógica y conjuntos? Pero se pudo. Llegó el modelo 2006, porque cambiamos de partido político. Volvimos a cambiar de PRI a PAN, de PAN a PRI, entonces hay que volver a cambiar modelo educativo. Cambiamos de PRI a Morena y había que cambiar De modelo de modelo educativo. ¿Sí? Cada modelo educativo tiene un toque político. ¿Qué es lo que el gobierno quiere de la educación? Me gusta lo que quiere este modelo educativo. Este modelo educativo quiere ciudadanos honestos, ciudadanos con soberanía y ciudadanos con pensamiento crítico. Lograr un ciudadano con pensamiento crítico es que tú te puedas sentar y que ese niño me diga, no, usted me cae mal por esto, por esto, por esto, por esto, y su clase se me hace retrógrada por esto y esto y esto, y que tú no lo repruebes. Y que tú digas, oye, si es cierto, me hace falta esto, déjame ponerme las pilas. La nueva escuela mexicana eso te pide, Alejandro. ¿Lo hemos hecho? No. La nueva escuela mexicana te dice, y está criticada por eso, porque tiene muy poquito contenido. ¿Sí? O sea, antes teníamos que ver, no sé, ¿qué te gusta? 80 temas en matemáticas, y ahorita son 30. Pero volvemos a lo mismo, con el uso de las tecnologías para que te saturas de contenido. Si en las aplicaciones puedes tener ese contenido al instante. Pero allá voy, y no lo hacen ni las públicas ni las privadas. Antes de que me digan, no, es que las privadas sí. La nueva escuela mexicana te dice, se van a sentar tus 250 alumnos, tus 240 papás, tus 30 docentes y asociaciones que tengan que ver contigo en la escuela. Todos. Y ahí, ¿cuáles son nuestros problemas en esta escuela? ¿Cuáles son los problemas que tengo en el aula? Pues esto y esto y esto. Infraestructura, peleas, ciberacoso, cutting,
suicidio, lo que tú quieras. ¿Sí? ¿Cómo lo ve el niño? ¿Cómo lo ve el papá? ¿Y cómo lo veo yo? Y entonces, ¿qué contenido programático? De español, de matemáticas, de historia, de geografía, puede ayudar a solucionar ese problema. ¿Sí? Entonces, va a ser una ardua tarea. Estábamos en la salita cuando dijo la maestra, hagamos una fogata. Dije, y vamos a tener el valor de que los papás en nuestra cara nos diga, los maestros están mal en esto y esto, y lo queramos arreglar. ¿Se tiene esa madurez? Ajá, es lo que yo pregunté. ¿Tenemos la madurez? O sea, la nueva escuela mexicana está bien diseñada. Es una maravilla. ¿Sí? Y te dice, la nueva escuela mexicana, de ahí el proyecto del mural. La sociedad se tiene que comprometer. O sea, esta barda, ¿qué puedo hacer para rescatar este espacio y que sea un espacio seguro para los jóvenes? Involucra a una empresa y se involucró la empresa. Involucra a los ciudadanos porque es la barda de la escuela, sí, le pertenece a la escuela, pero es una barda por la que pasamos todos. Es una banqueta por la que no se podía transitar, menos en una época de lluvia. Y se involucren todos. A partir de conocimientos, los niños hicieron escala. O sea, ellos cuadricularon todo. El artista Martín traía el diseño, lo cuadriculaba. ¿Saben trabajar a escala? Los niños te dijeron no. Y cuando vieron que era, eso sí lo hemos hecho. No le llamaron escala, pero se empezaron, ¿no? Sacaste a los mejores dibujantes, obviamente. Aplicaron el arte. ¿Sí? Aplicaron técnica de color. ¿Sí? Aplicaron ortografía porque hay hasta letreros. ¿Sí? Caligrafía. Se hicieron, eso es lo que te pide la nueva escuela. Y es más fácil adquirir el conocimiento y que ese conocimiento no se olvide. No se olvide. Y resuelves problemas reales. Eso es lo que te pide la nueva escuela mexicana. ¿Qué pasa cuando se hace la revolución y nos dividimos en el centro de trabajo? Pues ya no puedes hacer nada. Había mamás pintando, había mamás, maestra, ¿van a trabajar hasta tal tarde? Sí. ¿Qué le parece si voy y les hago una morisqueta? Va. Iban las señoras, se hacían la morisqueta y llegaban. Y todos los niños ahí con la morisqueta y el agüita. ¿Sí? A veces Paco decía, y si les traigo unas coquitas, se les traía unas coquitas chiquitas. No, los niños eran felices. Niños de nuestra comunidad que no comen un dulce. Les llegabas con una bolsa de churros. Y ellos parecía que veían a Dios. Día siguiente de trabajo te decían, ¿y si les traigo un pollito rostizado? Te daba pena, Alex, que agarraran una, así yo, agarra más. ¿Puedo? Ese niño no sabe qué es escala, trabajó a escala. Y al mismo artista le dijo, no sé, pero ellos estaban trazando. Llegaron los de bachilleres, ¿podemos venir? Vénganse. Llega gente que llegaba, llegó un niñito chiquito, ¿puedo pintar? Píntale. Me estaba pintando. Entonces, esa es la nueva escuela mexicana. Un enfoque humanista. Crítico, donde el ciudadano sea solidario, sea honesto, en una cultura de la paz. Es el mejor modelo educativo que yo he tenido en mis manos y en el que te da a ti como docente toda la autonomía curricular de decir, no voy a ver este tema ahorita. O sea, el libro está súper completo, Alex. Han sido súper criticados los libros porque muchos maestros tampoco los sabemos usar. Tienes que usar los 3. Incluso trae códigos QR para que el niño ya nada más lo escanee y se vaya directamente a la parte tecnológica que sustente el conocimiento. Incluso también puede ser por esta resistencia a un cambio, ¿no? Que es algo natural en el ser humano. Por este también uso de la tecnología, del código QR que
probablemente muchos docentes no lo saben usar. O sea, y un libro te lleva al otro. O sea, ahorita hablamos en otro podcast, no les gusta leer. Ahorita viene un libro de lecturas en el que una lectura te lleva a mundos que tú dices, yo les digo, chicos, solo está acá el libro de múltiples lenguajes. Pero si es el de lecturas, y empiezan a leer. ¡Ay, maestra, hay lecturas de matemáticas! Y yo, obvio. Entonces esa misma lectura a veces ya la leyeron con otro docente y yo, ¡ay, maestra, esa ya la leímos con el maestro tal! Y yo, ok, pero ahora la vamos a leer con otro enfoque. Pues es la misma lectura. A ver, vamos a empezar a leer. La leen y sacan otra conclusión y yo, también tiene matemáticas entonces y biología y yo, ajá. Ay, maestra, en una sola lectura y yo, ajá. O sea, ya que de una misma lectura, ¿cuántas veces uno no lee un libro y lo vuelve a leer 5 años después y dices, esto no me dijo el libro, esta vez me dijo otra cosa distinta? A mí el mundo de Sofía, cada vez que lo leo, me abre otro panorama de quién soy distinto y digo, ¿cuánto evolucionaron? Entonces, a mí, la nueva escuela mexicana, Dios me apasiona, me gustaría, ¿sí? Me gustaría que sí pudiéramos tener el ejercicio. Hace poco platicábamos de juntar. Ahorita ya estamos en un grupo de WhatsApp preescolar, primaria, secundaria. Estoy por contactar al maestro de bachilleres a ver si se une, porque la idea es que gente como Álvaro, que ya lo tuviste en tu podcast, que tanto sabe de Cotija, que conoce Cotija, su cultura, nos capacite a todos los docentes qué es Cotija. Porque todos los docentes foráneos no saben qué es Cotija. No saben qué es el queso Cotija. Piensan que es el queso fresco. No. Ajá. Entonces ya también tuviste al doctor Sí. Rubén. Entonces necesitamos, para que exista la nueva escuela mexicana en Cotija, que todo el docente que viene de fuera sepa que Cotija tiene una parte de tierra caliente, que tiene cascadas, que tiene laguna, que tiene esta biodiversidad, que tiene esta ecología, que tiene esta gastronomía única, ¿sí? ¿Cuál es el origen? O sea, una vez un maestro dijo, pues es que, pues si es Michoacán es purépecha. Dije, no, o sea, aquí sí son fresas porque no se sienten europeos, o sea, sí vienen de lo... Bueno, de alguna forma Cotija está en la frontera con el estado de Jalisco también. Tiene más parte de la cultura de Jalisco que de la cultura, purépecha. Entonces, la nueva escuela mexicana te dice que tienes que contextualizar tus contenidos. O sea, el niño desde preescolar debe saber cómo hacer el queso, ¿sí? Mezclas, no sé, el cuajo. ¿Qué es el cuajo? No, pues es un proceso químico. Empezar a ver ciencias desde ahí, ¿sí? Probarlo, no sé, y saber que lleva un proceso de tantos años de añejo y que si tantos meses sí, que si tantos meses no, y que cuál es el cuidado de aquí. O sea, todo lo que te explicó ¿Cómo es que si producen un queso artesanal de esta naturaleza, puedes ir con el futuro? Porque la IA y la robótica no pueden reemplazar lo artesanal. Coincidí con el doctor Rubén en Los Reyes en un taller que di. Y el reto era el mezcal de Cotijos. Incluso les llevé mezcal. A ver, ¿cómo van a hacer un proyecto en secundaria que rescate el mezcal artesanal? No, el doctor Luellito agarró y lidera el conocimiento. No, ahí traía a todos que si oliendo, que si este sí es bueno. Este es mezcal, maestro, es bueno. Y yo, sí. Entonces es en química, la fermentación. O sea, ver todos esos conocimientos y rescatarlos. Pero para rescatarlos necesitamos gente que sepa. Y si el docente viene de fuera, viene de las 5 de la mañana, llega a la escuela, da su clase, se regresa, no podemos aplicar la nueva escuela mexicana. Entonces el proyecto ojalá se pueda armar en el que todos los docentes
O sea, empezando por directivos y supervisores, que ahorita son los que están en primero están los supervisores, pudiéramos hacer eso para que la nueva escuela mexicana realmente sea. O sea, a lo mejor sería el primer paso. Involúcrate, maestro, con Cotija. Si no conoces el contexto de Cotija, no te enamoras de Cotija. Y si no te enamoras de Cotija, pues no vas a tener vocación porque van a ser niños ajenos a ti. A lo mejor también en eso está que los maestros llegan a un nivel y dices, pues ya no es el mismo, porque ya no es O sea, no te encuentras al papá en la esquina y platicas, y esta nueva escuela mexicana te dice, sí, es que para que el niño trabaje tú tienes que tener el contacto con el papá. Y tú tienes que saber cuáles son los problemas en casa. No los vas a solucionar. ¿Sí? Porque no somos ni psicólogos, ni trabajadores sociales, ni arquitectos que vayamos a cambiar el mundo. Pero puedes aplicar la enseñanza Eso es la para nueva escuela que mexicana. las personas puedan resolver sus propios problemas. Esa es la nueva escuela mexicana. Y yo la amo. Dentro de lo posible, claro. Sí, o sea, esa es la nueva escuela mexicana. Pero si me preguntas, hay 2 escuelas mexicanas. Esta que te estoy diciendo, que es la que está en documentos y que viene de la divulgación de los libros de texto gratuito, y la que cree nuestros secretarios de educación que no son educadores. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos creen que es planear y que contextualizar es decir, pues no tengo esto, no tengo aquello, no tengo el otro y ponte a trabajar. O sea, hay una nueva escuela mexicana institucionalista, que entonces es lo mismo que antes, nada más que con nombre distinto, y está la nueva escuela mexicana. Si te das la oportunidad de leer los libros de nuestros proyectos, te vas a dar cuenta que al niño le preguntan cosas de su comunidad, de que tienes que ir a hablar con tu abuelita y preguntarle, oye, ¿cómo se hacía esto? Y tú dices, si son los mismos libros de texto para toda la nación, ¿cómo se pueden? Pues porque la respuesta del niño va a ser distinta. De acuerdo a su comunidad. De acuerdo a su comunidad. O sea, es cuando mi alumno vaya a ver en un proyecto X de física, te pide que vayas y preguntes a tus abuelos qué especies ya no ven tanto. Y así se van a dar cuenta de cuáles son las especies que están en peligro de extinción. En su comunidad. ¿Qué se puede hacer? Y se puede hacer. Entonces ahí dices, ay, ¿por qué ya no hay gaviotas? ¿Por qué ya no tenemos garzas? O sea, si Cotixani significa lugar de garzas en una de sus traducciones. ¿Por qué ya no hay garzas? Ya hay más pelícanos borregones que garzas en la laguna de San Juanico. Cuando antes veías un montón de garzas, yo creo que te ha tocado. De garzas, de patos. Antes cazar huilotas sobraban huilotas. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no hay? Y el papá y el abuelo te empiezan a contar. Y entonces dices, tenemos un uso energético bastante, hay que bajarle. ¿Cuántos no dejamos conectado el teléfono? Desconectas el teléfono y sigue enchufado el aparato y gasta energía. Y entonces esa misma lectura del libro te dice, ahora ve, agarra el recibo de luz y ve cuántos kilowatts gastas tú y cuántos gasta tu compañero y por qué él gasta más. ¿Qué aparatos electrónicos tienes tú que no tiene él? ¿Qué hace que no hace aquel? ¿Qué puedes hacer para no gastar tanta energía? Y ahí viene, desarrolla tu proyecto en el que podamos mejorar, ¿sí? El año pasado mis alumnos dijeron, vamos a plantar árboles. Y yo les dije, ¿cuántas reforestaciones hay? Un montón. ¿Y funcionan? No. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cada quien va a adoptar un árbol. Ok, ¿dónde lo vas a plantar? Unos lo plantaron en su jardín, otros fueron al rancho con su abuelito. O sea, cada quien tiene Alguien dijo, yo no puedo tener eso. Entonces, ¿qué puedes tener? No sé. Ya le hablamos a Tere, que era la regidora. Oye, Tere, que si nos dejas ir al vivero y ahí cada quien. Uno se lleva una mata de chiles. Esto sí lo puedo tener en mi casa. Y no se me va a morir. ¿Sí? Los otros dijeron, vamos a diseñar un calentador solar. Botellas y demás ahí andaban trepados. El mismo grado, misma maestra, diferente grupo. Mismos libros de texto. Esa es la nueva escuela mexicana. Excelente. Miriam, acabas de explicar de una forma muy entendible, muy interesante, muy motivadora lo que es el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana.
pues con una persona con la experiencia que tienes tú, que te ha tocado varios modelos económicos, escuchar estas palabras después de que ha sido tan criticado este modelo y también los libros de texto, creo que es de tenerse muy en cuenta, porque no viene de una persona que es un político o no es un docente, sino de una persona que verdaderamente tiene una vida y no solo propia, sino que un antecedente de padres docentes y también una descendencia de docentes. Entonces, creo que es de tenerse muy en cuenta. Me da mucho gusto que hayas platicado de esta forma tan maravillosa, puedo decirlo, en verdad. Un día me dijo un maestro en un taller para maestros sobre la vinculación de los libros, que fue mi maestro, por cierto, en la norma. Él me dijo, se escucha tan fácil y yo solo es cuestión de leer los 3 libros. Si no lees los 3 libros, no entiendes la NEM y vienen bajos de contenido programático. Pero si lees, o sea, viene desde la lectura de reflexión, este proyecto que te digo, desde el libro de lecturas viene Las plantas lloran, y luego te explica en el libro que es en la consulta de saberes y pensamiento científico, qué es la energía eléctrica, qué es esto, y está el libro de nuestros proyectos, que te hace abrir el panorama. Si lo ves en uno solo, está incompleto. Debe complementarse con los demás. Es un sistema. Sí, y te digo, y tiene sus códigos QR, tú pasas el teléfono y te manda ecosistemas de aquí, ecosistemas de allá. Hay unos que te mandan a museos virtuales en los que el niño le puede dar el 360. Entonces, son los mejores libros de texto que yo he tenido en mis manos. Me da gusto haber escuchado todo esto, como lo digo, de una experta. Mi perspectiva ha cambiado bastante y por eso me gusta mucho invitar a expertos. Que día con día, podcast tras podcast, aprendo y creo que la audiencia también aprende bastante. Y yo disfruto. Eso es lo más interesante también y lo más agradable, que teniendo una plática, una charla entre amigos, podamos de alguna forma poder transmitir un mensaje. Y esperemos que, mejor dicho, viene el siguiente episodio en unos días más. Estás cordialmente invitada para tratar otro tema que por ahí a la mitad del episodio dijimos, no vamos a tratarlo, pero en el próximo sí se debería. Se debe de tratar. ¿Sí? Miriam, como tú ya lo conoces, lo has vivido, al final de cada uno de los episodios debemos llegar a una conclusión, a un punto de equilibrio, porque es la balanza. ¿Cuál es esa conclusión o ese punto de equilibrio al que puedes llegar después de haber analizado todos y cada uno de estos temas alrededor de la educación básica? Que no hay un docente y un alumno. Somos una comunidad educativa. Y si la comunidad educativa creen que es el maestro, el alumno, el intendente y el directivo, no. La comunidad educativa y la calidad de educación va a depender de que trabajemos los papás, los maestros, el personal administrativo, el personal de apoyo, todos en conjunto. Y si antes en los sistemas educativos, antes era el centro, en algunos era el maestro, después fue el alumno, en este momento es la comunidad. Y yo creo que nuestra comunidad pide a gritos unión, solidaridad. Es la única forma en que vamos a proteger a todos estos pequeños de preescolar, de primaria y secundaria. Si los papás tiran hacia un lado y los docentes tiramos hacia otro, van a seguir perdiendo nuestros alumnos. Yo creo que en eso sí nos gana la escuela privada,
los papás siempre están muy comprometidos con la educación de los chicos. No como crítica. Creo que tienen mayor preparación que permite abrir una visión mayor. En la mayoría de los casos saben gestionar los papás su tiempo, de este tiempo es con papá, este tiempo con mamá. Hay menos desintegración familiar en el grupo de mayor poder adquisitivo. No quiero decir que no haya violencia, no quiero decir que no haya todas estas situaciones, pero se viven de manera distinta. Entonces, también dejar de un lado si soy pública o soy privada, creo que desde donde estamos, poner nuestro granito de arena por y para nuestros pequeños. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, la idea de tocar estos temas de escuela pública y privada era más que nada para encontrar un contexto de dónde nos encontramos, y de alguna forma me uno a tus palabras en el sentido de que debemos unirnos, debemos unir esfuerzos para mejorar el ambiente en el que estamos viviendo. Y no hay una mejor manera que estando unidos, padres de familia, maestros, alumnos, sociedad en general. Qué bueno que de alguna manera se resolvieron varias interrogantes que muchas personas tenemos prejuicios alrededor de percepciones o de lo que vemos de un día o en la vida cotidiana. Y el saber que hay un trasfondo benéfico después de que vemos algo que tal vez lo consideramos que no está bien, nos trae esperanza. Nos trae esperanza, y creo que no debemos perder la esperanza y debemos unirnos para lograr un mejor futuro. Y no tanto ya para nosotros, sino para las nuevas generaciones. Miriam, por favor, compártenos nuevamente tus redes sociales para poder ver tu contenido. Ya he visto que estás más activa y eso me da mucho gusto. Estamos más activas debido a que hay menos clases, entonces los alumnos me traen, maestra, y si se me olvida maestra, no ha subido. Entonces en YouTube, Miriam Alejandra Lázaro Chan, tal cual, ahí solo van a ver matemáticas. Sí. Solo clases básicas de matemáticas simples, aritmética. Y en TikTok, Alexa Chantus. Así me encuentran. Los niños dicen que soy Alejandra no sé qué número, pero yo recuerdo que la arroba era Alexa Chantus. Me puse el apellido de mi mamá. Perfecto. ¿Sí? Miriam, no me resta más que agradecer el hecho de que hayas aceptado nuevamente una invitación a estar en este podcast. También agradecerte que hayas compartido tu valioso tiempo con nosotros, que hayas compartido tus experiencias y más aún tu conocimiento. No, la agradecida. De seguro que soy yo. Te voy a hablar de la nueva escuela mexicana. A mí me apasiona. Yo quisiera inyectarle a todo mundo. ¿Sí? También somos pocos los apasionados en este nuevo modelo educativo que nos exige más. Entonces, pues la agradecida soy yo. Muchas gracias. Al contrario, Miriam. A todas las personas que estuvieron viendo o escuchando este episodio del podcast La Balanza, gracias. Nos vemos para la próxima. Hasta luego. Gracias, Miriam.